Amigos, MSD es una de las farmacéuticas más influyentes del mundo, tiene operaciones en más de 140 países, México es uno de sus bastiones más importantes y acaba de conseguir de la COFEPRIS, que es la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la certificación y autorización para desarrollar la vacuna del herpes. Esta noche tengo el gusto que me acompañe en el estudio Juan Márquez, él es director médico de MSD México. ¿Cómo estás? Buenas noches, Muchas gracias por la invitación. Platícanos cómo se llega, cómo es ese proceso para obtener por parte del regulador la aprobación de una vacuna pues que es tan importante como la que acaban de obtener. Claro. Mira, esta noche tenemos realmente buenas noticias para México. La posibilidad de tener una vacuna contra el herpes zóster, que es como la enfermedad que popularmente se conoce como culebrilla, va a marcar una tremenda diferencia en la población adulta de México. Es un concepto totalmente novedoso, es entender una enfermedad que tiene varias partes y eso es uno de los puntos importantes, pero es una enfermedad que es muy debilitante y que cambia totalmente la calidad de vida de la gente. Todos los que hemos tenido algún familiar que sufre de culebrilla, pues sabemos el dolor que representa esta enfermedad y su principal complicación, que es la neuralgia posherpética o el dolor que sigue en la zona donde se presentó el herpes, que se produce en un altísimo porcentaje de pacientes. 1 de cada 3 pacientes que haya tenido la enfermedad pues va a tener ese dolor. A ver, vamos por partes. ¿Cuáles son los síntomas de la culebrilla? ¿Cómo se contagia uno? ¿Y qué tan alta es la incidencia en nuestro país? Mira, es importante entender que el herpes empieza muchos años antes. El herpes zóster es diferente al herpes del labio, que a veces la gente lo confunde. El herpes empieza con la varicela, que tiene la mayoría de las personas durante la infancia y que era muy común en las casas, bueno, llamar a los niñitos para que se contagiasen y sufriesen la enfermedad y después no tuviesen la enfermedad más tarde. Para que tengamos una idea, en México el 86% de la población tiene anticuerpos contra varicela, quiere decir que sufrió la enfermedad. Entonces, esta población que sufrió la varicela, ese virus queda dentro de los nervios de la persona y muchos años después, ya con la edad adulta, para que tengamos una idea, después de los 80 años, el 60% de la población va a sufrir de herpes. Y si tomamos la población general, el 20%, del 20 al 30% va a sufrir de herpes. 1 de cada 3 personas va a sufrir de herpes zóster a lo largo de su edad, a lo largo de su vida. Entonces, esta enfermedad se manifiesta habitualmente como una erupción, con unas pequeñas ampollas que aparecen en el sitio y la persona empieza a sentir mucho dolor, mucha sensibilidad y empieza a sentir dolor en esa zona. En el 70% de los casos ocurre en el tórax, pero también puede aparecer en la cara. Y cuando aparece en la cara y toca el nervio principal de la cara, que puede llegar a tener complicaciones oculares, incluso producir ceguera, que sería una de sus manifestaciones más importantes. Ahora, esta vacuna, la vacuna contra el herpes zóster, ¿cuáles son las etapas? ¿Cuánto es el tiempo de duración que le lleva a una empresa como MSD desarrollar una vacuna de este tipo? Mira, MSD es una compañía que ha decidido que su foco principal está en la innovación y eso es nuestro objetivo, traer medicamentos innovadores que curen cosas que no han podido ser tratadas hasta el momento. Desarrollar un medicamento es un proceso que toma entre 10 y 12 años en promedio y que tiene un costo aproximado entre 800 y 1.200 millones de dólares, desarrollar un medicamento. Ese medicamento va a pasar por múltiples fases, que son desde las fases en animales de experimentación, las fases en voluntarios sanos, después la fase en pacientes, hasta que se tiene toda la documentación necesaria para someter a las autoridades sanitarias. Cuando se somete a COFEPRIS, que es la autoridad sanitaria mexicana,
pues la autoridad hace la evaluación del riesgo-beneficio. ¿Cuál es el riesgo potencial? ¿Cuál es el beneficio potencial? En el caso de las vacunas sin duda son los medicamentos que tienen el mejor balance riesgo-beneficio, porque son los medicamentos que realmente logran prevenir las enfermedades. Y la mejor enfermedad es la que no se tiene. Eso es lo más importante. ¿Cuál es el nivel de eficiencia que esperan tener con esta vacuna? Lo que han dado los estudios es que de las personas vacunadas se evita más del 50% de la aparición del herpes zóster. Pero lo que es más importante, se evitan las recaídas que son muy frecuentes en esta enfermedad. Se evita el dolor durante la aparición del herpes. ¿Es una vacuna preventiva o es una vacuna reactiva? Esta es una vacuna que tiene una combinación de las dos cosas. Es una de las pocas vacunas que se puede aplicar en personas que ya han sufrido la enfermedad. Porque aun cuando la persona haya sufrido la enfermedad, el aplicar la vacuna evita que la enfermedad reaparezca y por otro lado evita la principal complicación en más del 67% de los casos, que es la neuralgia posherpética, que es el dolor persistente en el sitio donde estuvieron esas ampollas y ese enrojecimiento. Y para que tengamos una idea, ese tipo de dolor, si aparece a lo largo de un nervio costal, la persona va a sentir el dolor de manera continua. Y ese dolor continuo dura en promedio alrededor de 1 a 2 años. Entonces, es realmente una situación muy debilitante, muy limitante para la persona. Entonces, el tener la capacidad de interferir en una enfermedad que genera este grado de disconfort y de molestia, pues es un gran avance sin duda. Desde luego que sí. Te pregunto también del universo de la población mexicana, ¿qué porcentaje padecería este herpes zóster en México? Sí, bueno, como te decía anteriormente, tenemos que identificar población en riesgo de padecerlo. Población en riesgo de padecerlo es el 86% de la población que tuvo varicela. Que ya lo padece. Esos son los que tuvieron varicela. Sí. Los casos de herpes que tenemos contabilizados en México son alrededor de 300.000 casos de herpes zóster por año. 300.000 y generalmente se presenta, como decías al principio, en edad avanzada. En edad adulta. En edad adulta, mientras más adulto sea el paciente, más riesgo hay, como decíamos anteriormente. Por arriba de los 80 años, pues ahí el porcentaje es casi el 60% de los pacientes que logran tener la enfermedad. COFEPRIS ya autorizó este producto, esta vacuna, ¿ya se está distribuyendo comercialmente, ya se está comercializando? No, se está iniciando todo el proceso de distribución, esperamos tenerla disponible ya en el mercado privado entre finales de septiembre y principios de octubre. Cuando te refieres a los canales de venta, ¿te refieres a hospitales del sector público? No, sector privado, farmacias. Primero va a estar disponible en el sector privado, después hay que hacer otro proceso para incluirla dentro del programa de vacunación de adultos en México, que va a ser un paso que va a tomar algo más de tiempo, pero que las autoridades han estado tremendamente interesadas en que presentemos todos los requisitos para poderlo incluir en el programa de vacunación de adultos. Bien, pues muchas felicidades, Juan Márquez, director médico de MSD México, por habernos acompañado esta noche. No, gracias a ti por la oportunidad. Que sigan los éxitos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.